¿Alguna vez te has sentido como el extraño en una fiesta donde todos alaban una canción que a ti simplemente no te termina de convencer? Esa es la posición en la que muchas personas se sienten después de ver este anime. He visto más de 890 animes y uno empieza a desarrollar un sexto sentido. Ya no buscas solo el estreno de la temporada, buscas algo que te haga sentir que no estás viendo lo mismo de siempre. Y hoy me encuentro con un dilema, uno que mantiene a la comunidad dividida. Hablemos de Odd Taxi. Para muchos es la obra maestra definitiva, el verdadero cine que solo los paladares finos aprecian. Para otros es un viaje lento que no termina de arrancar. Así que es una joya infravalorada o simplemente el anime más sobrevalorado de los últimos años. Hoy te traigo una guía de revisión para que entiendas si esta obra es para ti o si vas a sentir que perdiste 5 horas de tu vida. Para analizar Odd Taxi hay que entender de dónde viene. No nace de un manga, es un anime original escrito por Kazuya Konomoto, un guionista que no venía del mundo de la animación, sino del mundo del cine y los diálogos puros. Esto es vital para que lo entiendas. Odd Taxi no está escrito como un anime, está escrito como una película de misterio noir. Por eso voy a sacrificar lo obvio. No voy a resumirte la trama de forma innecesaria. Te voy a explicar por qué este guión se siente tan diferente, pero también por qué esa misma estructura puede ser su mayor defecto. Quédate, te diré qué tipo de espectador eres y por qué eso va a definir totalmente si este anime te parece un 10 o un 6. Empecemos por lo que hace que todo el mundo hable de ella, los diálogos. En un medio donde muchas veces los personajes gritan sus sentimientos, Odd Taxi apuesta por la sutileza. Son conversaciones ácidas, cínicas y extrañamente reales. Se siente como un podcast visual, donde la gente habla de Tinder, de deudas, de la soledad urbana y de la búsqueda desesperada de validación en redes sociales. La obra quiere evocar esa melancolía nocturna de una ciudad interconectada. Es un rompecabezas donde cada pasajero que sube al taxi de Odokawa parece tener una historia aislada, pero en realidad todas están unidas por un hilo invisible. Como toda buena obra de misterio, te promete que todo tiene una explicación y que el final será la recompensa definitiva a tu paciencia. Y te lo aseguro, el final es espectacular. Cierra el círculo de una manera que te obliga a repensar todo lo que viste. Eso te lo aseguro, nadie puede negar. Ahora, aquí es donde tengo que ser honesto contigo y donde muchos entusiastas de la serie se molestan. Se dice que Odd Taxi es una combustión lenta magistral, pero mi tesis es otra. No es combustión lenta, es un ritmo estancado que sobrevive a base de conveniencias. Si comparamos esta obra con un estándar de oro como Pulp Fiction o thrillers de misterio densos, las costuras se notan y se notan mucho. Realmente todos los personajes clave de una ciudad enorme necesitan usar el mismo taxi. Es un recurso narrativo que se puede llegar a explicar, sí, pero le quita ese peso de realismo que la obra tanto intenta proyectar. Además, la serie intenta abarcar tanto yakuza, ídolos, apuestas, misterio, que en solo 13 episodios muchos personajes se quedan en la superficie. Si eres un veterano del género, notarás que el misterio principal se diluye entre subtramas que, aunque son entretenidas, a veces se sienten como relleno disfrazado de desarrollo de mundo. Y el misterio, si ya la viste y te encantó, tal vez no te habrás dado cuenta que se resuelve, aunque no por un despliegue de ingenio. Aquí llegamos al punto más importante de este video. ¿A quién le va a gustar Odd Taxi? Grupo A, el espectador joven
o nuevo. Si no has consumido mucho cine de misterio o crítica social profunda, este anime te va a explotar la cabeza. Es la puerta de entrada perfecta. Te hará sentir que el anime puede ser algo más que peleas, y su giro final te dejará pensando. Para ti, esto puede ser fácilmente un 9 o un 10, sin ningún problema. Grupo B, el veterano o crítico. Si ya has visto cientos de thrillers, si entiendes cómo funcionan los giros de guión y ya has reflexionado sobre la toxicidad de las redes sociales, Odd Taxi te va a parecer un buen intento. Disfrutarás la atmósfera, pero sentirás que el truco se nota demasiado rápido. Para ti, será una obra, sinceramente, decepcionante. No será la revolución que prometían. En resumen, Odd Taxi es una obra que, aunque pierde fuerza mientras más sabes del género, simplemente no puede considerarse del montón. Es una pieza de cine transportada al anime con una dirección de arte que, aunque parezca infantil, oculta una trama madura. Es una experiencia que vale la pena, pero no te dejes cegar por el hype. Disfrutará como lo que es, un viaje nocturno, cínico y bien escrito que te recompensa al final. Para un anime que genuinamente puede ser un 9 y al mismo un 6 para algunos, yo lo colocaré con un tímido 7 en mi lista personal. ¿Y tú? ¿Eres de los que creen que un gran final justifica un ritmo lento o necesitas que cada episodio te mantenga al borde del asiento? Si ya la viste, ¿en qué grupo te ubicas? ¿En el que le explotó la cabeza o en el que vio venir el truco? Y dime, ¿qué otra obra quieres saber si valió la pena ver? Te leo en los comentarios.